Muy buenos días, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Hoy vamos a estudiar el Evangelio de Mateo. Pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que nos dé entendimiento de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Dios Todopoderoso, Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre amado. Gracias, Padre, porque me has permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Gracias por el aliento de vida, Padre amado. A ti te debemos la gloria y la honra, Señor. Padre, hoy vamos a estudiar el Evangelio de Mateo, Señor. Que seas tú, Señor, que nos dirija y que nos dé entendimiento de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, por tu Hijo amado, que murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a estudiar hoy el Evangelio de Mateo. Lo que vamos a estudiar es lo que Dios nos está revelando en su palabra. Vamos a estudiarlo, pero es la dirección de Dios que es el que nos va a guiar y nos va a dar entendimiento de su palabra. Bueno, Jesús y la oración. ¿Qué significa Jesús y la oración? Vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 6, versículos del 5 al 8. Y dice lo siguiente: y cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú, cuando ore, entra a tu aposento y cerrada la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Hermanos, cuando tú oras, pídele en secreto a nuestro Padre Creador. No lo hagas así en público. Hágalo en secreto. Las necesidades que tú tengas, cuando tú les confiesas tus pecados al Padre Creador. Y no se lo confiese a un hombre, como muchos van a una iglesia y se lo confiesa a un hombre, porque el hombre no tiene poder para perdonar. Solamente tiene Dios, el Padre Creador del cielo y la tierra. Por eso la oración es importante cuando nosotros oramos. Y fíjate lo que nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículos 19 al 21. Tesoros en el cielo. Fíjate lo que nos dice. Vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 6, versículos 19 al 21. Es lo que nos dice. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino que haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Y cuál es el mayor tesoro que nosotros deseamos? Es el tesoro celestial. Por eso, hermanos, no hagas tesoros aquí en la tierra. Aquí no, en el cielo. Ese es el mejor tesoro que Dios nos está deseando. Porque no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, hermano. Pero el tesoro celestial, ese es el mejor tesoro que todos deseamos. Tener ese tesoro, el tesoro celestial, que es la palabra de Dios, que es la obediencia de Dios. Ese es el mejor tesoro. Busquémoslo de corazón. Ahora fíjese usted lo que nos resalta la lámpara del cuerpo. Eso lo vemos en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23.
La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cuando nuestro cuerpo está lleno de luz, es porque estamos en la obediencia de la palabra de Dios, porque nuestro cuerpo tiene luz. ¿Y cuál es la luz de nuestro cuerpo? Son nuestros ojos, para ver la luz, para ver las maravillas de Dios. Ahora, fíjese usted, lo que es importante, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ahora, cuando leemos el versículo 23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Por qué? Porque tus ojos son malignos, están en la desobediencia de la palabra de Dios. Es importante resaltar lo que Dios nos está hablando. Por eso, así que si la luz que en ti hay es tiniebla, tú puedes tener luz, pero si tienes un corazón malvado, un corazón egoísta, un corazón lleno de falsedades, estás en tiniebla. No tienes a Dios en tu corazón. ¿Cuántas no serán la misma tiniebla? Hermano, Dios nos está haciendo el llamado a que busquemos la luz de la esperanza, la luz de la verdad, que es la luz de Cristo, siguiendo los pasos de Cristo Jesús. Esa es la luz que nosotros debemos tener. Por eso la palabra me inspira y me llena de amor y de bendición cuando digo lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Por qué el ojo? Porque a través de él vemos la luz, las maravillas de Dios. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y Dios nos está invitando precisamente a eso, a que sigamos la obediencia de la palabra de Dios. La obediencia, seguir el camino de la obediencia para llenarnos de luz, de esperanza. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Llenémonos de luz para que sea testimonio para los demás. La luz y la fortaleza divina. Use tus ojos para la luz de la esperanza, la luz de Cristo Jesús. Ahora, cuando estudiamos a Mateo 6, versículo 24, Mateo 6, versículo 24, Dios y las riquezas. ¿Qué es lo que nos habla Dios a través de este versículo en Mateo 6, versículo 24? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amarás a otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mira, si tú le sirves a Dios, anda en la formación espiritual, porque anda obedeciendo el carácter de Dios, anda obedeciendo la palabra de Dios, sirviéndole a Dios. Pero si tú le sirves a la riqueza, a las cosas mundanas de este mundo, le estás sirviendo a quién? Al enemigo, al diablo. Por eso la palabra dice, tú no puedes amar a dos señores al mismo tiempo. Eso es igual que el hombre tenga 2 o 3 mujeres y que diga, no, yo amo a las 2 mujeres o amo a las 3 mujeres. Eso es mentira. La palabra dice con claridad, varón y hembra. Es un varón y una hembra. Forma el matrimonio. Ese es el pacto divino que Dios hizo. Entonces tú no puedes amar a 2 señores al mismo tiempo. Porque si tú amas a Dios, señores, está en la desobediencia de la palabra de Dios. Porque tú no puedes amar a Dios y amar a la riqueza. Porque cuando tú amas la riqueza de este mundo, estás amando a Lucifer, está amando a Satanás. Hay que hablarlo por su nombre. Por eso, Dios y la riqueza, ninguno puede servir a 2 señores. Porque aborrecerá al uno y al otro amarás. O estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, hermano. En ti está la decisión.
O amas a Dios o amas al enemigo, que es a Satanás. Por eso hay dos caminos en la vida. El camino de la bendición y el camino de la maldición. Ahora fíjese usted lo que nos habla ahora, la puerta estrecha. Vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 13. ¿Qué me dice el versículo 13? La puerta estrecha. Ahora, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entra en ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué? Son pocos las que la hallan. ¿Por qué? Porque sigue el camino de la perdición. Por eso hay dos caminos en la vida. La puerta ancha y la puerta angosta. Y la palabra dice, la puerta estrecha. Busque la puerta estrecha. Ese es el camino de la bendición. Él nos está invitando. Busquemos a Dios de corazón y busquemos la puerta estrecha, angosta, que es el camino que nos lleva a Cristo Jesús en la obediencia de su palabra. Hermano, cuando estudiamos a Mateo 7, nunca os conocí. Entonces es Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. Vamos a ver qué nos dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Me voy a parar aquí en un momento en este versículo. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso quiere decir, tú puedes ir a la iglesia, pero si tú no haces la voluntad de mi Padre, de nada le sirve. Por eso es importante resaltar lo que Dios nos está diciendo. Obedezcamos el mandato divino. El mandato divino es la obediencia de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el mandato divino? Es la ley moral, la ley eterna. Es el carácter de Dios. Ahora, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Ay, ay, ay. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, Dios nos está diciendo, en un escrito está, busquemos la obediencia de la palabra, porque son muchos los que se hacen ser profetas, que enseñan la palabra de Dios, pero no enseñan. Un escrito está, que es palabra de Dios. La palabra es concreta. La palabra es salvación, es formación. Porque hay muchos que utilizan el nombre de Cristo Jesús para engañar. Para engañar. Y Dios nos está llamando a que sigamos las doctrinas de la palabra de Dios. Y por eso, estudiando el Evangelio de Mateo, vemos las maravillas, como Dios nos habla a través de su palabra. Él nos dice de muchas formas y de muchas maneras para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Y por eso, hermano, hoy quise estudiar este tema del Evangelio de Mateo, porque me lleva a entender lo que Dios nos está diciendo en este momento. Ahora, los dos cimientos. Vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 7, versículos 24 al 29. 24 al 29. Capítulo 7. Los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con tempestad contra aquella casa y cayó. Y entonces, y descubrió lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y hicieron impetuosa contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de sus doctrinas, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermano, mira, Dios me está enseñando aquí cuál es la roca, cuál es la base fundamental, cuál es la iglesia de Dios. Es la roca, y la roca representa a Cristo Jesús. Y aquel que construyó su casa en la arena y vino el viento y se la llevó la lluvia, ese es el falso evangelio. Por eso que tenemos que estar claros en la presencia de Dios. El verdadero evangelio en Cristo Jesús es la roca que representa a Cristo Jesús en la obediencia de la palabra de Dios. Hay que entender lo que Dios nos está hablando de muchas maneras y de muchas formas para entender los dos cimientos. El que construyó su casa en una roca sólida, vino el viento y la lluvia y no le hizo nada. ¿Por qué? Porque la construcción estaba sobre la roca, el fundamento era la roca. Pero aquel que construyó su casa en la arena, vino la lluvia, vino el viento y se la destruyó. ¿Por qué? Porque su fundamento no era puro. No era puro, era engaño. Por eso es que tenemos que tener conciencia. En un escrito está sobre la palabra de Dios. Es la base fundamental, es la palabra de Dios. En un escrito está, ahí está el verdadero amor de Dios. Siguiendo el camino de la roca y de la obediencia de la palabra de Dios, que es el fundamento firme para nosotros mantenernos firmes en la obediencia de la palabra de Dios, que son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 9, versículo 14 al 17. Ve lo que nos dice. La pregunta sobre el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Vamos a estudiar a Mateo capítulo 9. Capítulo 9. La pregunta sobre el ayuno. Ve lo que nos dice, miren. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso puede lo que está de boda tener luto entre tantos que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vinos nuevos sobre odres viejos. Otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero, vamos a leer el versículo. Echan el vino nuevo en odre nuevo y los uno a los otros se conservan justamente. Hacemos ayuno, tenemos que hacerlo en secreto para Dios, directamente con Él. ¿Y cuál es el verdadero ayuno que Dios nos está pidiendo en este momento? Es el templo, que tenemos que tener el templo limpio y puro para el Señor. El alimento consagrado especialmente para Dios. Ahí está ayunando. Cuando tú ayunas, estás ayunando porque estás manteniendo el cuerpo limpio y puro para el Señor. Limpio en pureza, limpio en fortaleza. Y por eso Él nos está invitando a
a cada uno de nosotros que ayunemos. Pero ayunar significa tener el templo limpio y puro para el Señor, para que el poder del Espíritu Santo viva en nosotros. Mantener la pureza, la fortaleza divina en la formación de Dios. Esa es la obediencia de la palabra de Dios. Jesús causa división. Vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 10, versículo 34 al 39. Ve lo que nos dice. Ponga atención. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disección al hombre, contra su padre a la hija, contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Si yo amo más a mi mamá y a mi papá más que a mi Padre Creador, ve lo que nos dice. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque yo estoy colocando primeramente a mi madre, a mi esposa y a mis hijos antes que a mi Padre Creador. Entonces yo no soy digno de Él, porque primero está mi Padre Creador. Después de Él, sí viene mi madre, viene mi esposa, vienen mis hijos. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si tú no tomas la cruz de Cristo, no es digno de Él, porque lo está rechazando. Y por eso la palabra me dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermano, la palabra es pura y concreta. Si tú sigues a Dios de corazón, toma su cruz y es digno de Él, porque estamos tomando su cruz. Ahora vamos a leer el siguiente versículo. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Si tú sigues la obediencia de la palabra de Dios y tú pierdes la vida en la obediencia, mi hermano, tendrás vida eterna para siempre en la obediencia de la palabra de Dios. Por eso Él me dice, el que haya su vida, la perderá. El que pierde la vida por seguir la obediencia de la palabra de Cristo Jesús, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallarás. ¿Hallarás qué? La vida eterna, hermano. Porque mantenemos firme la palabra de Dios, firme la obediencia. Ese es el verdadero amor de Dios. Que Él nos está enseñando cómo nosotros debemos seguir su palabra. Vamos a estudiar la recompensa. Mateo 10, versículos 40, 41 y 42. Ve lo que nos dice, miren. El que vosotros recibe a mí, recibe a Él. Que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirás. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Eso es lo que Dios nos está hablando. Ser justo ante la presencia de Dios. Vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 13, versículo del 1 al 9. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en el arca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábola,
diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70, y cuál a 30 por uno. El que tiene oído, oiga para oír y oiga. Hermano, Dios nos está hablando en parábola. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sembramos la palabra de Dios, el evangelio eterno, lo llevamos para que toda criatura obedezca el carácter de Dios. El buen fruto es cuando el evangelio se transmite a toda persona, a todo gentil, para que conozca la verdad de la palabra de Dios. Y Dios nos está enseñando en parábola para entender el mensaje de su palabra. Él nos dicta el amor, la armonía, cómo nosotros debemos seguir sirviéndole a Dios en la obediencia de la palabra de Dios. El que da buen fruto es porque ha sido obediente, es justo ante la presencia de Dios y transmite la palabra de Dios y da buen fruto y lleva y transmite el mensaje de su palabra. Por eso Dios nos habla a nosotros en parábola para entender su palabra. Y fíjense usted cuál es el propósito de la parábola. Y eso lo vemos en el capítulo 13, versículo 10. Fíjate lo que nos dice. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué le habla por parábola? ¿Por qué Dios le hablaba por parábola? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le he dado, porque cualquiera que tienen se le dará y tendrán más, pero el que no tiene, aún no lo tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oye, ni entiende. Mire, esto sí es hermoso. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Bienaventurados nuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermano, Dios nos está hablando de muchas maneras para que nosotros entendamos el mensaje. Porque hay muchas personas que oyen la palabra de Dios, pero no es oírla con un amor sincero. Porque si tú vas a la iglesia, entonces ¿qué? Porque tú vas a la iglesia, ¿crees que está obedeciendo a Dios? No, la obediencia es obedecer el carácter de Dios, ser sincero con uno mismo, obedecer la palabra de Dios. Por eso la parábola del buen sembrador es cuando nosotros sembramos el verdadero evangelio para que muchas personas conozcan la verdad de la palabra de Dios y dar buen fruto. Hermano, el buen fruto es cuando nosotros transmitimos la verdad de la palabra de Dios. En un escrito está, que es palabra de Dios. Es llevar el mensaje de Dios a todos los gentiles, a todo el pueblo de Dios, para que conozcan la verdad de la palabra de Dios.
Y por eso es bueno resaltar lo que Dios nos está hablando en este momento. Vamos a estudiar lo que contamina al hombre. En el capítulo 15, ¿ve qué nos dice el capítulo 15? En el versículo 1, 2 y 3. Capítulo 15. 1, 2 y 3. Ve lo que nos dice. Mira. Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandato de Dios por vuestra tradición? ¡Wow! Por vuestra tradición, que quebrantan la ley de Dios, no son obedientes al verdadero mensaje de la palabra de Dios. Entonces, Dios nos está diciendo en esta manera, en muchas formas, de que entendamos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que contamina al hombre? El egoísmo, la envidia. Bueno, eso contamina al hombre. Entonces Dios nos está hablando de muchas maneras y de muchas formas para entender su palabra. Cuando Él nos habla, entonces se acercaron a Jesús diciendo, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esas son las tradiciones. Igualmente la tradición de la Iglesia Católica, cuando se coloca la ceniza, ¿verdad? Que se coloca la ceniza. Entonces, si yo no me coloco la ceniza, entonces estoy quebrantando las tradiciones católicas. No, hermano, aquí hay que entrar en la verdadera obediencia de la palabra de Dios. Obedecer el carácter de Dios. Es obedecer la palabra de Dios. No las tradiciones mundanas de este mundo que nos quieren implementar a cada uno de nosotros. De eso se trata lo que Dios nos está hablando a nosotros. Lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Son las tradiciones mundanas que dañan al hombre. Entonces, cuando tú andas en esa obediencia de la palabra de Dios, bueno, esa es la formación espiritual que Dios nos enseña. Seguir la formación de Dios, no las tradiciones del hombre, no lo que contamina al hombre, como dice, por las tradiciones. Hermano, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Ahora vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 16, del versículo del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase una señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece, decid buenos tiempos, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas la señal de los tiempos no podéis? La generación mala, adúltera, demanda señal, pero la señal no le será dada sino a la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Hermano, aquí él está dando una señal, que es la señal del profeta Jonás. Ahora vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 12, versículo 38 al 41. Mateo 12, ve lo que me dice Mateo 12, en el versículo 38 hasta el 41. Ve lo que nos dice, miren. La generación perversa demanda señal. Y ve lo que nos dice. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero
pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más Jonás en ese lugar. Hermano, vamos a esperar, aquí Dios nos está dando una señal muy importante. Cuando Él les resalta y le dice que cuál es la señal que le va a dar, bueno, aquí está, miren. La generación perversa demanda una señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: la generación mala, adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Eso quiere decir que Jonás murió en el vientre de la ballena. Cuando la ballena lo expulsa a él, vuelve a la vida. Y eso quiere decir que Jesús moría en la cruz y al tercer día resucitaría. Hermano, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Pero él murió en el vientre del pez. Y al tercer día, la ballena vomita a Jonás. Hermano, esto es una señal para entenderla, para estudiarla. Porque cuando leemos a Jonás en el capítulo 12, en el versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta es la señal que él estaba dando, que Cristo Jesús iba a morir y al tercer día resucitaba. Y eso quiere decir que Jonás murió en el vientre del pez y al tercer día resucitó. Esta es la señal que Dios nos está dando. Esto es para estudiar, hermano, y analizarlo. Bueno, vamos a seguir estudiando a Mateo. Vamos a estudiar a Mateo. En el capítulo 25. Vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 25. Mateo 25. Aquí lo tengo. Mateo 25, del 1 al 13. Que sí, capítulo 25, versículo del 1 al 13. Ve lo que me dice. Las parábolas de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija justamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes:
danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábranos. Mas que él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, que no os conozco. Vela pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Estamos preparados? ¿Qué le pasó a las 5 vírgenes que no estaban preparadas? Fueron a buscar el aceite. Y fueron a buscar el aceite y vino el esposo. Y se casó con las 5 vírgenes que estaban preparadas, que tenían el aceite. Y se cerró la puerta. Al cerrarse la puerta, ¿qué quiere decir? Que se cerró la puerta de la gracia. Ya no había salvación para las que quedaron afuera. Y en este momento Dios nos está haciendo el llamado, que lo busquemos de corazón. Ese es el mensaje de la parábola de las 10 vírgenes. Hermano, si tú no te preparas para la obra del Señor, no vaya a pasarle como las 5 vírgenes insensatas que fueron a la boda del Cordero, pero resulta que ya venía el esposo, pero no tenían consigo el aceite, que representa la luz de la esperanza, la luz de la formación. Pero las otras 5 vírgenes sí estaban preparadas porque tenían el aceite y tenían la luz. Y cuando se cierra la puerta, porque la cerró fue el mismo esposo que es Cristo Jesús, ya no había esperanza para las otras 5 vírgenes porque quedaron por fuera. Por eso que tenemos que estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora que Cristo Jesús venga. Tenemos que estar preparados. No a buscar las cosas así rápidas, porque ya viene el Señor. No, Señor. Cuando la gracia se cerró para todo el mundo. Hay que estar preparado ahorita, en este momento, en la obediencia de la palabra. Estamos a tiempo en este momento de obedecer ese carácter, de lo que Dios nos está llamando. Hermanos, yo los invito cada día, preparémonos para la palabra de Dios. Preparémonos. No le vaya a pasar como las 5 vírgenes insensatas, que creían que estaban preparadas, pero no estaban preparadas. Hay que estar preparado en la obediencia de la palabra de Dios. Hay que estar preparado para la fortaleza divina. Hay que estar preparado para la gracia y la santidad y la formación de Dios. Por eso, hermanos, nosotros somos salvos por gracia, pero si no estamos preparados para la gracia, no le vaya a pasar como a las 5 vírgenes imprudentes, insensatas, que creían que porque Cristo Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado, ellas seguían disfrutando los placeres de este mundo, pero se alejaron de Dios y entonces quisieron agarrar a la gracia. Quisieron agarrar la gracia, ¿para qué? Para su salvación, pero no tomaron consigo el aceite, que es la obediencia de la palabra de Dios. Obedecer el carácter de Dios. Hermana, hermanos, Dios nos está haciendo el llamado en este momento. Busquémoslo de corazón, busquémoslo. Ahí está la salvación de Dios. Y sigamos la obediencia de la palabra de Dios como la parábola de las 10 vírgenes. Y sigamos ese camino de la obediencia. Bueno, pueblo de Dios, yo le doy gracias a Dios porque hoy estudiamos el Evangelio de Mateo. Un evangelio muy importante, tiene muchos temas muy importantes para desarrollar, para estudiar, para prepararnos. Bueno, yo los invito a cada uno de ustedes, busquemos la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios, escudriñemos la Sagrada Escritura. Y bueno, hoy seguimos estudiando la palabra de Dios con una armonía y con un gozo que nos llena de esa alegría, de esa felicidad. Y bueno, qué más hermoso es cuando uno escudriña la palabra de Dios. Y bueno, y ya hemos llegado al final del tema. Y yo le pido a Dios que derrame muchas bendiciones sobre ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y eso sí, dale like,
y suscríbete a mi canal para que yo siga subiendo más mensajes de la palabra de Dios. En un escrito está. Los mensajes que yo subo, los videos que yo subo, en un escrito está, porque es palabra de Dios. En un escrito está. Ahí están los textos, ustedes lo pueden desarrollar, ustedes lo pueden estudiar y escudriñando la palabra de Dios se dan de cuenta que nosotros estudiamos pura Biblia, porque la Biblia es la que nos enseña el camino de la verdad y de la obediencia. Seguir el camino de las 5 vírgenes prudentes que llevaban contigo el aceite para recibir al novio y casarse con el novio. Eso es maravilloso, hermano. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y bueno, que Dios derrame muchas bendiciones a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.